gracias, señor Gonzalo. Pues, mire, ya empezamos. Listo, señor Gonzalo, pues platíqueme, por favor. Carlos Salcedo, pues es una figura muy importante dentro del fútbol contemporáneo. ¿Cómo surge la idea de hacer este documental? Sí, Carlos es una figura importante del fútbol mexicano, del fútbol internacional. Conocimos un poco la historia de Carlos, tanto Miguel Ángel Mendoza, el productor, como yo, cuando estábamos terminando de producir un documental sobre Benjamín Galindo, otra gloria del fútbol mexicano, que Ujú. fue él el que nos empieza a contar la historia de Carlos como muy particular, nos empieza a contar detalles increíbles de su historia. Y él es el que nos dice que tenemos que contactarlo porque un buen documental sería sobre la historia de él, así que bueno, a través de él fue que conseguimos contactar con Carlos. Y después de conversar con él y conocer más detalles de su vida, de todas las peripecias de su vida, todo lo que le sucedió y toda esta historia de superación increíble, le propusimos poder filmar este documental, así que nos embarcamos en este proceso con el fin de poder contar la historia de un personaje conocido deportivamente, pero desde otro lugar, o sea, de una arista más personal, no hablando tanto de jugadas, goles, partidos, torneos, que si bien son parte del documental y se muestran, eh, poder sí hablar de contar la historia personal de cómo él logra superarse en su vida a pesar de lo que le sucede, de lo más dramático, de errores, de historias de abandono, problemas familiares, de todo tipo. Él logra superarse y logra llegar hasta donde llegó y que en ese camino de superación no solamente lo ayuda a él, sino que también eso ayuda a su familia. Es decir, lo que tratamos de contar acá es un relato personal e íntimo de él, mostrando a Carlos como una persona común y corriente, donde nunca en su vida, hasta los 19 años, tuvo el fútbol como una posibilidad, más allá de jugar con sus amigos, y cómo determinadas situaciones, incluso algunas muy fortuitas, lo llevan a estar en el lugar correcto, en el momento correcto, y alguien lo ve y le da esa posibilidad de que su vida cambie radicalmente. Y lo que ¿Cómo, tratamos de contar es un relato íntimo de él hacia el espectador contando su vida, con otros personajes que ayudan a construir o reforzar sus comentarios, pero que la base es su relato. Gracias. Señor Miguel Ángel, y también usted, el señor Lamela, ¿qué tanto los ayudó? O más bien, cuál es la responsabilidad, tanto como productor como realizador, para llevar a cabo este proyecto justo teniendo pues al protagonista en vida? Digo, otras veces pues se utilizan pues ya personajes ya fallecidos. Estamos mostrando ahora pues a alguien que está vivo y que al final de cuentas es un documental que igual y va a llegar hasta cierto punto porque pues el señor futbolista sigue viviendo, va a continuar creando su historia. ¿Qué tanto se crea, qué tanto fue el compromiso de retratar esta vida actual con Carlos Salcedo? Mira, lo primero que nos encontramos, estamos muy agradecidos, es la confianza de Carlos de participar, de aceptar la propuesta que le hicimos y sabiendo que la propuesta que le hicimos era básicamente que él contara todo, de que estuviera abierto a contar toda su vida, ¿no? Sin esconder nada y sin ocultar nada. Y nos encontramos con él, con este personaje con muchas ganas de contar su historia. Entonces ahí nos encontramos con la primera dificultad superada, porque en realidad nosotros tenemos experiencia también de haber producido otros documentales de fútbol, como te decía, y a Ujú, veces el futbolista es un poco más complejo en cuanto a la posibilidad de que su entrevista sea lo más cercano posible, porque son personas que están acostumbradas durante muchos años de manejar entrevistas, ¿no? De todo tipo, todo el tiempo. ujú. Entonces se arman como esa coraza donde cuentan lo necesario y nada más. Entonces a veces es muy difícil poder lograr esa confianza para que pueda contar. Nos ha pasado con otros personajes donde nos generan muchas entrevistas para que él termine estando cómodo y en confianza con nosotros para que pueda abrirse. Y en el caso de Carlos fue totalmente diferente. Desde el momento que empezamos las entrevistas, él estaba dispuesto a hablar, dispuesto a contar todo y hacer lo más sincero posible. Entonces ahí nos ayudó en ese proceso. Después lo que genera es una responsabilidad grande, como dices tú,
bueno, contar la vida de alguien que la va a ver y que lo que estés contando sea fiel a lo que él está viviendo, lo que él vivió. Entonces ahí genera una responsabilidad, si bien profesionalmente también es un orgullo de poder tener esa responsabilidad de poder contarlo, pero te genera una responsabilidad hacia el personaje y una responsabilidad de que lo que muestres al público sea lo más fiel de lo que el personaje es, ¿no? Y ahí lo que tratamos fue involucrarlo a Carlos en el proceso, por lo menos de previo, es decir, tu historia la queremos contar así, queremos de que no sea una historia basada en hechos deportivos, en el archivo deportivo, etcétera, si bien está, es parte, no es la parte clave de esto, tu vida personal es la parte clave y tu historia personal es la parte clave. Y empezar a tomar esas decisiones de ese momento y que Carlos sepa el camino que estamos siguiendo. Si bien Carlos no vio todavía el documental, lo va a ver el día 23, que también genera ansiedad y nervios para todos. Ujú. Pero también eso genera una responsabilidad grande y tratamos de integrar y que él se sienta cómodo, esperemos que sí, con el resultado, pero él se sintió cómodo con el proceso y con el equipo que también eso estuvo bueno. ¿Cómo fue el proceso de investigación y de documentación para el proyecto? Digo, ahora sí que ustedes documentalistas, somos periodistas, sabemos que es pues un trabajo muy arduo y pues muy severo. ¿Cuánto tiempo fue el que se invirtió para realizar la investigación y todo este proceso? Mira, desde el primer contacto y empezamos, y de ese momento en que Galindo nos comentó la posibilidad de la historia de Carlos como un personaje importante para esto, nosotros nos tomamos casi 6 meses de trabajo de investigación con el equipo que trabaja conmigo, de leer todas las entrevistas que ha hecho toda su carrera, hablar con mucha gente, hablar con compañeros de vida. Galindo nos ayudó mucho también, compañeros de deportistas, hacer contactos en el exterior, en este caso en Holanda, en el PSV, donde él jugó, todo ese proceso de conversar con periodistas, etcétera, y entender mucho, o sea, empaparnos mucho sobre su carrera deportiva y después entenderlo mucho como persona. Y después todo el proceso que lleva de entrevistas, de reuniones previas con Carlos, ¿no? De que él nos cuente, que él nos relate sus cosas, etcétera. Eso llevó aproximadamente como 6 meses hasta que empezamos a filmar. Nosotros empezamos a filmar en junio del 2024, finales de mayo, comienzo de junio. Y después fue definir los diferentes procesos de filmación, de seguimiento hacia él en determinadas acciones. Nosotros filmamos en Guadalajara, en Ocotlán, en Ciudad de México. Después hicimos un seguimiento de él en la previa y durante, cuando lo embisten en el Salón de la Fama del Fútbol, que fue un evento en Guanajuato, en León, hace también en septiembre, octubre del 2024, no me acuerdo exactamente ahora. Y después todo un proceso de filmación en Europa también de varios días. La elección de todo ese proceso y de las diferentes etapas que vamos a filmar también es fundamental la parte de investigación que hiciste antes. Así que fue un trabajo arduo, detallado, eh, bueno, es fundamental para lograr tener el documental pronto. Claro, oiga, y sobre los testimonios, están todos los que se planearon tener desde el inicio del proyecto, los apoyos en cuanto el material, los acercamientos, se llegó a la gente que se planeó desde el inicio. Sí, sí, y ahí la verdad, primero es un excelente trabajo de producción, pero aparte liderado por Miguel Ángel, pero aparte también nos encontramos con que cada vez que contactamos a alguien, a Ujú. través de Carlos o a través de contactos que conseguimos como productores, lo que nos encontramos fue con la apertura total para poder apoyarnos, poder participar de las entrevistas, querer participar de las entrevistas como en todos los casos que tuvimos, y que también incluso tener apoyo de instituciones como un club muy grande en Europa, como el PSV, por lo que representa Carlos en el club, de brindarnos material de archivo, colaborar. Estamos conversando para poder hacer un estreno con ellos allá, o sea que no sé, Chivas también, obviamente Chivas nos ha abierto la puerta de la casa de todo tipo y hemos sido casi este, parte del club por un momento, en realidad estamos muy agradecidos a ellos también. Pero nos hemos encontrado obviamente por esa imagen y legado que ha dejado Carlos en todos los lugares donde ha estado, nos ha ayudado para que facilite ese proceso. De todos los entrevistados, el único que fue un poco más complicado conseguir fue Philippe Cocu, que es una figura del fútbol internacional también,
pero no porque él no haya tenido interés, sino por su agenda. Y lo que nos hemos encontrado es la insistencia incluso de él de sí participar. Y bueno, después cuando por la agenda de la producción nunca pudimos como coincidir, él estaba viajando y jugando partidos, estos partidos homenaje con el Barcelona y recorriendo el mundo por eso. Ese es el problema de Philippe. Ujú. Cuando no pudimos cuadrar agendas, el apoyo de él con contactos, el apoyo de él y contar historias, el apoyo de él de indicarnos determinado material, o sea, que determinadas figuras internacionales eh, que hayan estado abiertas a ser parte del proyecto y ayudarnos de alguna forma, la verdad nos llena de alegría y también muestra y retrata un poco lo que es Carlos. Claro. Oiga, ¿cuál es la vida que va a tener este proyecto, además de la exhibición en el Festival de Cine de Guadalajara? ¿Qué plan hay con el proyecto? ¿A dónde lo piensan llevar? ¿Lo van a exhibir en plataformas, en alguna temporada, pues en pantalla grande? Mira, el primer paso y la primera vez que se muestra el documental es en Guadalajara, en el festival. Estamos muy orgullosos y felices de que un festival tan prestigioso nos invita a participar. Esto es el jueves que viene, ahí en la Cineteca, en el Foro Bicentenario, a las 7 de la tarde, en una función también muy especial que el festival nos propone hacer, que es una función totalmente abierta al público, es solo llegar y participar, que eso está buenísimo por el tipo de personaje popular que es Carlos, por lo popular que es Chivas y lo popular que es el fútbol. Eh, Eso es la semana que viene. Nosotros estamos cerrando los acuerdos para un proceso de distribución que va a incluir salas de cine y que luego va a incluir plataformas de streaming. Estamos. uy, hola, hola. En el momento, Fabián se trabó. Se fue. Aquí estoy. Como casa productora no solamente producimos el contenido, sino que también lo exhibimos por nuestra propia forma de exhibición, que lo que hacemos son funciones al aire libre en espacios públicos con energía solar desde hace ya varios años, en Ujú. México y en otros países, y eso va a llegar a las comunidades también en forma gratuita con nuestras giras, con Ecocinema, que también va a estar, lo vamos a proporcionar ahí en nuestras redes, @Ecocinema Solar. O sea que va a tener esas tres vías de exhibición: salas de cine por un lado, plataformas de streaming y luego exhibiciones comunitarias gratuitas en plazas públicas de México y de otros países de América Latina. Qué padre. Oiga, entonces, su plan también como documentalista, pues es seguir trabajando temas relacionados con el fútbol, con deportistas, o le gustaría incursionar también en otros terrenos. Me he especializado también en dirigir este tipo de documentales de fútbol, fue como parte también de un interés personal nuestro como casa productora de poder contar la historia de deportistas de otro lugar, pero no es lo único que hacemos. Yo he hecho también algunos documentales sobre otras historias, como de refugiados, que tenemos una serie ahí también producida, y estamos ahora iniciando un documental que también es en México y que es sobre medio ambiente, así que estamos como incursionando también en otras temáticas. Oiga, ¿y sobre qué otros futbolistas le gustaría realizar proyectos así? Supongo que le gusta el fútbol, es fanático del deporte, yo lo supongo, pero de qué otros futbolistas le gustaría llevar su historia a la pantalla? Sí, me gusta mucho el fútbol, y es medio fundamental para poder hacer este tipo de documentales. Y en realidad siempre estamos buscando como historias como la de Carlos que sean un poco diferentes, ¿no? Que nos permita poder profundizar desde otro lugar las historias de los deportistas y no nos quedemos solamente con hechos deportivos, ¿no? Y momentos deportivos y lo que uno ve en la cancha, ¿no? Eso es un interés también nuestro y es porque siempre partimos de la base, yo siempre lo comento, a veces, bueno, los hechos deportivos están muy al alcance actualmente de la mano, a no ser que sea un hecho muy particular desde un lugar muy particular que no se conozca, pero generalmente los grandes equipos, grandes clubes, los hechos se conocen, están en redes, están en YouTube, se ven los momentos, se ven, y lo que queremos contar nosotros es lo que no se ve. Entonces siempre estamos como buscando ese tipo de historias. Si son personajes muy reconocidos, mejor, porque nos te ayuda como a desnudar ese tipo de personajes, o sea, mostrarlos de otro lugar. Nosotros estamos iniciando producción de otro futbolista muy conocido de México, que pronto lo anunciaremos, y que estamos en etapa
final de investigación para comenzar la etapa de preproducción y filmación, esperemos que este año. Así que pronto estaremos contando y siempre está el proceso de ir buscando esas historias y estar medio atento para encontrarlas y tratar de contarlas. Ok, ¿cuál es la reacción que ustedes esperan ahora en el Festival de Guadalajara? ¿Qué es lo que están esperando de parte del público? Primero que nos acompañe, que participen, aprovechando esta función abierta y bueno, va a estar el propio Carlos ahí, que puedan participar y se puedan acercar a la sala ahí al foro bicentenario en la Cineteca el jueves que viene a las 7. Y después, bueno, que reciban la película como un relato íntimo y personal de una personalidad, de un personaje importante del deporte mexicano que tiene muchas ganas de que su historia se conozca tal cual es. Ok, pues le agradezco mucho su tiempo y su disposición, muchas felicidades y pues ya veremos este documental. Tenía una amiga, periodista también, Mónica Maristain, argentina, que era fanática también del fútbol, entonces, pues espero que ahora donde esté lo vea y le guste. Ella falleció este año, el año pasado, finales del año pasado, pero era también pambolera al 100%. Sí, sí, sí. Mm. Bueno, te agradezco mucho por la entrevista y por la difusión. Cuídense mucho y gracias, muchas Vale, gracias. igualmente, Hasta luego. gracias.